Hay que reconocer que San Andreas fue ambicioso para su tiempo, al dejarnos incluso personalizar cosas que hasta entonces eran impensables en la saga. Pero durante su desarrollo, eso no les bastó, e iban por más. Sean bienvenidos al canal de Kaizo. En este video vamos a analizar una característica completamente eliminada. La compra de muebles y electrodomésticos para decorar las casas. No existe código, pero sí una gran cantidad de residuos que nos confirma su existencia, posible implementación, y ubicaciones reales para comprar. También haré una mención honorífica a algunos mods que buscan implementar un sistema similar de decoración, y al final. Momento, ¿qué es eso? Al final del video nos espera el tan esperado segundo evento para miembros, a quienes les agradezco muchísimo por apoyar el canal con la membresía alta. ¿Qué será? ¿Quién morirá? Quédense al final para averiguarlo. Como ya llevamos 2 eventos, en estos días estaré publicando más detalles sobre de qué tratan, porque solo la primera vez expliqué cómo funcionan, y sé que para la gente nueva puede ser algo confuso, sobre todo porque en la comunidad de GTA no es muy común que se hagan este tipo de cosas. No haré más spam de la membresía, eso lo dejaré para el final. Por ahora, muchas gracias por su apoyo, y se los voy a devolver con esta investigación a profundidad. Sin más que añadir, comencemos. Les voy a mostrar uno de los residuos más visibles y fáciles de comprobar, ya que no requiere ninguna herramienta especial, y cualquiera puede seguir estos pasos. Dentro de la carpeta Data, en la raíz del juego, existe un archivo llamado shopping.dat. Si lo abrimos con cualquier editor de texto, como el blog de notas, vemos que es un archivo legible donde el propio desarrollador nos deja una descripción bastante clara. Archivo que contiene el precio de cada objeto. El archivo está dividido en secciones según el tipo de objeto, por ejemplo, modificaciones de autos o muebles. Es cuanto menos curioso que el desarrollador pensó antes en los muebles que en la ropa. Pero sigamos, más abajo en el mismo archivo nos encontramos con 3 secciones vacías, las cuales son, mobiliario, regalos y propiedades. Las otras 2 no son tema del video, pero ya que estoy aquí mencionaré rápido que se planeó el poder comprar regalos, posiblemente para las novias, y se especula que planearon implementar un sistema de negocios que después fue visto en Vice City Stories. De forma más visual, así es como se refleja los objetos que vienen en el archivo shopping.dat. Sí, con los menús interactivos de compra. No es obligación que exista un vendedor, como sucede con las modificaciones de autos. Desde aquí podríamos deducir que en el sistema de mobiliario podría aplicarse igual, con un menú de objetos, donde el mismo juego funcione como el vendedor. Es más, no hagamos suposiciones y veamos qué nos dice Rockstar al respecto. Cuando salió la edición definitiva de GTA San Andreas en 2021, la versión de Nintendo Switch terminó siendo la mejor. No por la estabilidad, que eso ninguna lo tenía, sino que específicamente en esta plataforma dejaron cosas increíbles. Código de misiones sin compilar, algunas herramientas de desarrollo, y lo que nos concierne hoy, un archivo que convenientemente se llamaba texto no utilizado. Este archivo no es texto que alguna vez existió en el juego, sino ideas plasmadas a temprana fase que pudieron haberse desarrollado en algún punto. Y con respecto al tema principal, existen 16 cadenas de texto relacionadas con este sistema. Por comodidad, reemplazaré los comandos con su gráfico correspondiente. Las primeras 11 cadenas corresponden a objetos, o incluso categorías de objetos, que originalmente estaban pensadas para ser compradas. De forma bastante extraña, entre esas opciones aparece incluso una máquina tragamonedas. Las siguientes 2 podrían tratarse del menú para comprar, y aquí lo extraño a destacar es que nos indica que también podíamos comprar pulsando el botón L1. Botón que si de por sí ya es raro que se use como confirmación, no hay ningún menú en la versión final que lo use. Por último está el punto clave de toda la implementación. El texto sugiere que debías seleccionar las casas a las que se entregarían los muebles. No hay indicios de un inventario. Debíamos seleccionar directamente la propiedad. En caso de que fueran en serio, esto último es ambiguo si consideramos la versión final del juego, donde los interiores se repiten, y no tendría caso escoger una casa específica. Bueno. A menos que el sistema estuviera limitado únicamente a ciertas propiedades.
Se sabe que existieron 8 lugares para comprar muebles y electrodomésticos, esto gracias a cadenas de texto descartadas que se encuentran en la versión final del juego. Primero veamos el caso de las mueblerías, que para ser algo descartado resulta curioso que existen 5 lugares confirmados. A juzgar por los sufijos y los nombres de las tiendas, podemos ver que existen desde opciones baratas, hasta tiendas más elegantes y caras, lo que sugiere que al igual que con la ropa, se planeó implementar un sistema de progresión. Aún así solo existen residuos de estos 3 lugares. De Homebase lo único que existe son menciones por parte de los peatones. Puede que no sean todos los audios, pero sí los suficientes para entender que en el mundo de San Andreas estas marcas existen. Have you been shopping at Homebase? Homebase sells some swell johns. I shop at Homebase and I look better than you. Este audio está medio raro, solo te lo dice cuando está criticando tu ropa. Puede ser que ese es el chiste y lo estoy arruinando, que en una mueblería encuentra mejores cosas que lo que CJ encuentra en tiendas de ropa, pero a este punto no sabemos realmente qué vende Homebase. Y no estoy bromeando, en unos momentos sabrán por qué estoy en duda. De Tableau no solo tenemos evidencia de un audio, sino una ubicación física que visitar. Se encuentra en Rodeo, Los Santos. Este edificio, además de poseer su nombre, claramente luce elegante, lo que refuerza la teoría de la calidad progresiva de los muebles a comprar. Pero hace falta algo importante. Si nosotros vemos el interior, vaya, literalmente por dentro del modelo, veremos que hace falta la caja negra que simula una entrada. Los lugares cuando tienen una caja, normalmente de color negro, sirven para simular en la animación que estás entrando, y también indican que es un lugar accesible. Bueno, no siempre. Es complejo de explicar ahora mismo, por lo que más adelante mencionaré ambigüedades con respecto a las entradas a interiores. Volvamos al tema, este es el audio relacionado a Tableau. I love Tableau's latest collection. Por último y el más interesante de todos tenemos a Helmut. Sabemos 2 cosas, su ubicación en el mapa, y su nombre completo que es, Helmut Shine. No, el nombre no lo saqué de Liberty City Stories o Vice City Stories. De hecho, olvidemos que esos juegos existen por un momento, el nombre completo lo puedes escuchar en el mismo San Andreas, aunque la cadena de texto no lo mencione. A diferencia de Tableau, no existe un edificio con el nombre Helmut. No al menos un nombre visible para el jugador. Dentro de las imágenes que construyen la textura, la pared lleva por nombre clave, Helmut. Y sí, es la única imagen en todo el juego con ese nombre, así que es poco probable que sea una firma del creador de la imagen, o un simple placeholder. Les dejaré este sitio en la descripción, bastante bueno para encontrar imágenes que conforman las texturas del juego, para que no tengan que exportar todas las texturas y tener miles de imágenes sueltas. Este lugar, a pesar de que fue reutilizado como restaurante para salir con las novias, tampoco posee ninguna caja de entrada. Momento. Pero todo lo que hemos visto hasta ahora es simplemente Helmut. Entonces, ¿de dónde sale el nombre completo? Primero, tenemos a estos peatones mencionándolo directamente por su nombre completo. I hate that fancy shit at Helmet Shine. It's Helmet Sheen, stupid. I only allow Helmet Shine into my home. Helmet Shine is a great designer. Late for the sale at Helmet Shine. Love the new helmet collection. Helmet works with everything. See my $2,000 orange suit from Helmet? En estos últimos audios están dejando claro que no solo se trata de muebles. Es más, la mención más curiosa es un comercial de radio que está publicitando un perfume. Sí, Helmut Shine aparentemente también vende perfumes. Por eso comenté que el audio de la mujer que menciona a Homebase al criticar tu ropa es raro, porque con esta lógica entonces también las mueblerías vendían otras cosas. Les pondré los primeros 20 segundos del comercial de la radio subtitulado, y aclaro desde ahora que es bastante peculiar por si quieren usar audífonos, porque también busca parodiar lo absurdos que pueden ser los comerciales de perfumes. It's me. Tomorrow, I will dream in green, yellow oceans, and froth on the beach. It's me. I'm an individual. What is love? It's me. Beauty, meaning, and sight. I need designer perfume. It's me. Shine.
Buy Helmet Shine. Helmet Shine is a fantasy. Helmet Shine is a spectacle. Helmet Shine is you. Increíblemente el tema con esta mueblería aún no acaba. Casi olvidaba que el tema principal del video es el sistema de decoración, y ni siquiera hemos visto los electrodomésticos. Pero no se preocupen, casi acabamos. Dentro de los juegos Stories, Helmet Shine existe siendo completamente una mueblería. Claramente no es un lugar accesible y mucho menos es usado para alguna mecánica, pero existe. La publicidad más llamativa de todas está en Liberty City Stories. Este juego se caracteriza por tener mucha publicidad sin supervisión reciclando modelos de San Andreas, y aquí reutilizaron una imagen promocional que solo se mostró en revistas. Sí, del interior que mostraron en más de una ocasión, y ni llegó a la versión final. La oportunidad de usar otra imagen promocional para hacer publicidad de muebles sí la tenían, pero usaron la mansión de Mulholland, la cual fue removida en la versión final sin ninguna explicación oficial. Por más que deteste la ridícula idea de que todo lo que se removió lo quieran justificar con limitaciones de PS2, o potencia de hardware, aquí les puedo dar parcialmente la razón, y es que un archivo IPL no puede cargar tantos objetos, independientemente que tan pequeños sean. Sí, Rockstar es quien establece esa limitación, pero evidentemente existe por una razón técnica. Con más tiempo de desarrollo y optimización, probablemente habrían podido implementar la mansión de Mulholland. Entonces, si en la versión final muy pocas casas tienen un interior único, y los archivos encargados de colocar objetos es limitado, todo apunta a que no pudieron implementar un sistema de decoración por la limitación, ¿cierto? Aunque sea lo más claro y ya no debería darle más vueltas, yo opino que más bien sería por falta de tiempo. Les explico. Las casas que se pueden robar durante las misiones de ladrón tienen un diseño único. Están tan infravaloradas que las he visto aparecer en videos de interiores sin usar, cuando en realidad es solo que la mayoría de gente no suele salir de Cantón y sus alrededores, al realizar estas misiones. Si reutilizaran estos diseños como propiedades comprables, seguramente cada casa adquirible en San Andreas sería única. A esto vamos a sumarle una característica peculiar que las casas tienen. Cada vez que se repite un interior para robar, los muebles cambiarán de lugar e incluso diseño. Si lo queremos ver así, básicamente el juego tiene un sistema de decoración solo para los peatones. Esta característica tan curiosa también aplica en los 24/7. Y extrañamente, también con la oficina de urbanismo. A veces aparece decorada con muebles pero sin computadora, lo que lo hace ver bugueado. Bueno, lo está. A lo que quiero llegar es que si los interiores tienen la característica especial de realmente estar vacíos, pero generar decoración nueva cada vez que se entra, entonces quizá, y solo quizá, no pudieron implementarlo a tiempo con las casas de CJ, es decir, dejarlas vacías al inicio y permitirnos ir comprando y personalizando la decoración, sin importar que se repitan las casas. En caso de que esa idea sea cierta, no sería la primera vez que una característica terminó siendo usada para algo completamente diferente después de no haberla podido implementar por limitaciones técnicas. Y por favor, repitan conmigo, limitación técnica no significa automáticamente limitación de hardware. No relacionen directamente la palabra técnica con tecnología. Entre menos desinformación exista, mejor. Hace unos minutos vimos que junto a las tiendas de muebles existieron también las de electrodomésticos. No es una mecánica separada, pero eso no la hace menos interesante. De hecho, hay residuos igual de curiosos, como este lugar, ubicado en Las Venturas, cuyo nombre no coincide con ninguna cadena de texto, pero posee algo que las mueblerías no tienen. Una caja de entrada o salida, y una puerta que es un objeto separado de la estructura, y no como una textura. Volvamos al tema del nombre, que llama más la atención que la propia entrada. Si bien no coincide con ninguno mostrado, estoy bastante seguro que Chip Electrical sería la que funcione como nombre genérico para varias tiendas. Verán. Existe otra tienda de electrodomésticos que solo aparece en anuncios publicitarios. A simple vista podría parecer una marca de relleno más, sin embargo, hay un detalle cuanto menos curioso. En la misión, Homecoming, la famosa licuadora de mamá pertenece a Hardon. Dicho detalle es imposible de ver durante la escena, solo puede verse al extraer la textura del modelo. Sin forzar demasiado la vista, se logra distinguir su logotipo.
Para reforzar la idea de que Chip Electrical no es una marca única, veamos las versiones en español e italiano del juego. En español lo tradujeron como electricidad cutre, una traducción bastante adecuada para decir que todo es barato y de mala calidad. Y en italiano lo tradujeron como electromarket, una palabra compuesta que se traduce algo así como mercado eléctrico, sin especificar si es barato o no. A lo que quiero llegar es que si en otros idiomas tradujeron los nombres incluso sin respetar el significado, entonces dejan claro que no se trata de una marca, sino de un nombre genérico. Y no sería la primera vez que en lugar de usar el nombre del negocio, optan por mostrar otro que podría usarse para varios lugares. Quiero hacer una mención honorífica a las mueblerías y tiendas de electrodomésticos que podrían ser igual de genéricas o simplemente formar parte de la decoración del mapa. Sería forzado de mi parte decir que son parte de esta mecánica descartada, así que tómenlo como una curiosidad, y con precaución. Aguarden, regresemos al tema de la entrada. ¿Acaso estamos siendo testigos de la sobra beta que más lejos llegó, como para considerar un interior accesible? Es aquí cuando el tema de las entradas puede decepcionarnos. En San Andreas existen varias entradas que en realidad no son más que descuidos producto de copiar y pegar modelos. El primer caso es el garito de crack. Como toda el área utiliza literalmente el mismo modelo, también incluyen una puerta y una entrada que jamás se usan, ni siquiera en las misiones de ladrón de casas. Otro ejemplo vendría siendo un bar en un edificio de San Fierro, que no se trata de una copia exacta de modelo, sino una variación, la cual olvidaron remover la entrada. Como dato gracioso es que la wiki de GTA sugiere que la entrada de este lugar pertenece a Family Butters, solo porque usan la misma puerta. Sí, claro, todos sabemos que San Andreas destaca porque sus interiores coinciden con el exterior. Y por último estamos de regreso aquí. Los modelos alrededor llevan como nombre clave, Vegas Warehouse, y números claves. El valor máximo termina en 18, pero no existe un número 1, y es más, hace falta otros almacenes, lo que sugiere dos cosas. O se administraron mal, o los otros modelos no llegaron a la versión final. En caso de que sea esto último, posiblemente uno de los almacenes removidos es una variación con entrada, como en el caso del bar en San Fierro. Y esto nos lleva a que este lugar podría ser un descuido beta, pero no precisamente del sistema de decoración, sino una coincidencia por andar reciclando modelos. Sé que suena anticlimático, pero recuerden que yo no les estoy confirmando nada, solo he llegado a estas ideas por mi investigación. Nuevamente, tómenlo con precaución, y como una teoría más para darle respuesta y sentido a esta clase de curiosidades. Por último y no menos importante, queda por documentar los audios de los peatones que mencionan las tiendas vistas en las cadenas de texto. Have you gone to Arcox? Have you shopped at Arcox Electric? I only buy Smith & Prith. Vaya, ¿quién diría que existe mucho contenido dejado para una característica que prácticamente no existe en el juego? Por lo que es aquí donde entra la comunidad. A lo largo de más de 20 años, solo han existido dos mods para decorar con muebles y electrodomésticos. El primero fue creado por Deji, quien en su momento fue una figura importante dentro de la comunidad de mods. El mod es de 2009, y bueno, se nota bastante. Espero no suene grosero, pero solo diré los puntos fuertes y débiles, porque si menciono todos los problemas no acabamos. En este mod hay que recorrer una lista de objetos predefinidos, sin ningún menú de categorías. Una vez comprado un objeto, hay que colocarlo en cualquier parte de la casa. Los controles con teclado son bastante cuestionables, y les diré el porqué, porque en realidad usa botones virtuales, es decir, que el mod fue pensado para usarse con un mando. Un detalle que estoy seguro de que ha pasado desapercibido todo este tiempo, es que si no tienes dinero para comprar aparecen mensajes burlándose de ti. Pues yo me burlo de que el menú está mal colocado y ni siquiera se alcanzan a leer bien los textos. Por cierto, el punto ultra negativo de este mod es que si guardas partida, esos objetos se quedarán ahí para siempre, aunque hayas quitado el mod. El otro mod fue creado por Junior de JJR, y es más avanzado, ya que, siendo justos, fue desarrollado con técnicas más modernas, lo que se traduce en una interfaz más pulida, controles más intuitivos, y los objetos se guardan junto al mod, es decir, que si lo eliminas no tendrás residuos de lo que decoraste.
Si lo han notado, estos mods no tienen como objetivo recrear un sistema similar a como Rockstar North lo planeó, sino que es una reimaginación, solo por diversión y entretenimiento. Aún así, me habría gustado que cada compra activara las estadísticas sin usar, tanto del gasto total, como del número de objetos adquiridos. Y sí, no había mencionado estas estadísticas hasta ahora, porque había olvidado que existían. Gracias. Sí, así termino el video, con un gracias. Gracias por su paciencia, por su apoyo, y por sus comentarios que me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Y cuando digo contenido, no me refiero solo a videos, sino también a otros proyectos. Sé que no he mostrado avances y puede parecer que no estoy haciendo nada, pero prefiero presentarlos cuando estén realmente terminados, no simplemente en desarrollo. Si lo deseas, puedes dejar de ver el video aquí. La investigación ha terminado. Por mi parte me ocuparé, porque tengo una cita. Es hora de ir a ver a los miembros del canal. Hola miembros del canal. Wow, honestamente no sé ni por dónde empezar. Primero que nada, quiero disculparme por la tardanza. Sé que muchos de ustedes ya no tienen la membresía activa, pero eso no significa que estén excluidos de este evento. Veo caras conocidas y nuevas, y me da mucho gusto, su apoyo significa muchísimo para mí, y sé que suena a frase genérica que muchos dicen por obligación para quedar bien, pero lo digo en serio. Su apoyo son como donaciones para varios proyectos que tengo trabajando a la vez, y claramente también para traerles contenido. Aunque bueno, sé que más de uno puede estar molesto porque no suelo ser tan activo, ni mostrar avances de lo que estoy trabajando, pero créanme, quiero lanzar todo bien y completo. Irónicamente, las propias herramientas que desarrollo para optimizar mis procesos también consumen mi tiempo para hacerse, pero bueno, una vez hechas estoy libre para hacer otras cosas. Cada vez somos más personas, esta vez tuve que rentar este garaje porque en el edificio más alto de Los Santos ya no cabíamos. Salió barato porque está vacío, pero ustedes son mis miembros, no voy a dejar que participen en estas condiciones. Sé que me moriría de hambre como arquitecto, pero considero que este espacio está bien diseñado para este evento. Oh cierto, no les he explicado ni por qué están aquí. En este espacio cerrado donde no pueden escapar. La dinámica es simple, ustedes tendrán que sobrevivir a mis explosiones corriendo por todo el escenario. Sí, no pueden hacer nada más que correr. Suena a desventaja total, pero créanme, el rango de la explosión es muy bajo, y de hecho hasta camino más lento que ustedes, por lo que posibilidades de sobrevivir sí las tienen. Hablando de que voy lento, no puedo correr, saltar, ni golpear por defecto. La bomba no la exploto yo, sino que se hará automáticamente cada 16 segundos, y como pueden ver en pantalla también tengo un límite de usos. El juego acaba cuando se terminen las bombas, y créanme, quedarán supervivientes. Por eso mismo las bombas no son el único elemento que puedo usar para eliminarlos. Cada cierto tiempo aparecerán estos coleccionables que me darán la oportunidad de golpearlos, y puedo acumularlos. También aparecerá otro, que bueno, así como es una sorpresa, en el video grabado no salieron todos los efectos de este otro coleccionable, por lo que más adelante lo veremos en acción. Así que sí, puede existir más de un ganador. Y sin más que decir, empecemos. Jajaja, ya estaban avisados desde el primer evento que si participan toman el riesgo de morir o no, pero no se preocupen, al final todos nos estamos divirtiendo, eso lo sé porque no están gritando, no creo que sea porque los tengo silenciados. 2x1, tomen eso. Digo, gracias por participar Another Foxboy y Enzo Ortega. Genial, ya está apareciendo el permiso para pegarle a los miembros, digo, el coleccionable para permitir golpear en el juego. ¿Qué? ¿Solo me llevé a uno? Les juro que el rango de explosión de esta bomba es un chiste.
Voy bien rápido, no me vaya a tropezar. Oh sí, una super bomba, de esto es lo que estaba hablando, ahora sí me llevé a más víctimas, digo, participantes, gracias por jugar Isaac, felicidades por tus casi 24.000 subs. Sí, así como están los efectos positivos, están los negativos y ese fue uno de esos. Saben, mientras hacía el icono de la bomba, no pude evitar pensar que la silueta parece más un coco con un popote doblado, y ahora que lo dije quizá más de uno también lo vea así a partir de ahora. Jaja, otra vez 2, gracias Enzo y los videos locos de Tony por participar, Dios, me hace gracia que los nuevos miembros del canal su bienvenida sea una explosión en la cara jajaja. ¿Qué demonios? Me llevé a 2 con un solo golpe. El tamaño de la explosión es tan pequeño que estoy seguro que llevo más bajas dadas con el puño que con las propias explosiones jajaja. Dios, la cantidad de ganadores que habrían si no fuese por el coleccionable de los golpes. Wow, me di la vuelta de casualidad y me llevé a 2 jajaja, gracias a Kumu y Wanjisen por participar. Ahora que son menos, solo me estaré llevando a 1 por explosión. En serio, parece que se dispersan estratégicamente. ¿Pero qué? Bol, no te andes bugueando frente a la cámara, haces ver el evento mal programado. A lo lejos veo que se hacen bolita pero cuando llego se escapan, ¿por qué corren de mí? Es parte del juego que estén cerca de mí. Yo Amilie, no fue nada personal, es solo que me iré detrás de uno, porque ya solo me queda 7 bombas. Rayos, pude haberme llevado otra vez a 2 de un golpe pero fallé, digo, lo siento Sensfi, gracias por participar. Wows, no esperaba llevarme a 2 con una explosión otra vez. Por cierto, puede que más de uno se esté preguntando, ¿por qué la bomba no tiene texturas? Y la cosa es que sí las tiene, pero están bugueadas y por algún motivo no se cargan cuando la bomba es creada como un objeto de renderizado. Jajajaja, Dios mío, pero qué tóxico me veo yendo detrás de un solo participante, jaja, Alex BM, no es nada personal, es que eres el más cercano a mí. Gracias por unirte Marcos y entonces, me llevé a 2 de una explosión. Oh vaya, hasta que sale una de esas cosas, espero que sea otra super bomba. Bueno, fue un efecto que la verdad no sé si sea positivo o negativo, es un término medio. Y aquí la K, digo, desperdicié el uso de una bomba y ya solo me quedan 3. A este punto creo que sí, dependí más de los puños que de las propias bombas, y les cuento que durante las pruebas hubo veces que fallaba mis golpes y los desperdiciaba jajaja, menos mal no ocurrió esta vez. Maldita sea, pero ¿por qué ando hablando antes de tiempo? He quedado como un tonto. Doble tonto por también fallar una de las últimas bombas. Guau, ¿cómo que últimas? Más bien ya es la última, por Dios, no había puesto atención, entré en pánico, debo de llevarme a alguien más, esto no puede quedar en otro desperdicio. Fin del juego. Y si vimos todos que desperdiciaste el último golpe, jajaja. Felicidades a Palta, Maxi, Mateo Plaza, Gabo, Benjamín Guardeño, y Basedaxros 3695, por haber sobrevivido hasta el final. Y el resto de participantes también estuvo increíble, realmente me divertí mucho creando y jugando este evento. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado, y ojalá que para la próxima se me ocurra algo diferente, algo que no implique matarlos, a no ser que ustedes me digan lo contrario. Y tampoco me olvido del resto de miembros del canal, aquellos que no participan, pero cuyo apoyo hacen también posible que este tipo de eventos se realicen con calidad. Ustedes me apoyan, y lo mínimo que puedo hacer es devolverles algo bien hecho. De verdad, se los agradezco mucho, y nos vemos hasta la próxima.